Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra primera cápsula informativa para seguir aprendiendo sobre el tema que estábamos trabajando en clase. Nos quedamos en el momento de la Pascua. Vimos la estructura de los evangelios y en esta ocasión, en las semanas 29 y 30 que corrieron del mes de marzo, los primeros días de abril, estábamos viendo la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Vamos a tratar de dejar un poquito claras algunas dudas que tengamos, sobre todo para que nos ayuden a la primera evaluación digital, ¿sale? ¿Qué tenemos que entender primero? El significado de la Pascua. La Pascua es el paso del Señor. Tenemos la Pascua judía, que es el momento en que recordamos que Moisés libera al pueblo de Israel de la opresión que vivía en Egipto. Tenemos también la Pascua judio-cristiana. La Pascua judio-cristiana es precisamente el momento en el que Jesús, después de que muere crucificado, resucita. La resurrección, el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad hacia la luz, es la Pascua judio-cristiana. Y es la Pascua que nosotros como cristianos católicos vivimos y recordamos y que le da sentido a nuestra vida como cristianos católicos. Si no existiera la Pascua, en realidad no tendría sentido hablar de una religión judio-cristiana. ¿Por qué? Pues porque no existiría como tal, ¿sale? Esa es la importancia de la Pascua. ¿Aún más importante que la Navidad? Sí. Aunque es cierto, son necesarias ambas porque no existiría la Pascua si no nace Jesús. O sea, literalmente. Recuerden que de hecho, por eso es que nuestros hermanos judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, ellos todavía siguen esperando al Mesías, el liberador del pueblo de Israel. ¿Sale? Eso es para entender lo que es la Pascua. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros estudiamos que después de que muere Jesús, los apóstoles y los discípulos se quedan encerrados porque realmente tienen miedo. Entonces se presume que se quedan en donde se realizó la última cena, en el cenáculo, es decir, en la parte de arriba de la casa de Marcos, y entonces ellos se encuentran junto con la Virgen María. Mamita María nunca los abandona, de hecho Mamita María es aquella que les ayuda a recordar las palabras que Jesús les dice. ¿Pero es necesario que llegue Pentecostés? Sí, porque de hecho, tal cual les dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya les envíe el Paráclito y entonces el Paráclito, el Consolador, les enseñará a recordar todas estas cosas y entonces es cuando al momento de llegar Pentecostés los apóstoles tienen totalmente la iluminación divina y salen a predicar. ¿A dónde salen a predicar? Pues a sus alrededores, es lo lógico, es lo común y es lo normal. ¿Quiénes empiezan? Los apóstoles. ¿Se les une después Pablo? Sí. Recuerden que Pablo es el apóstol de los gentiles, aunque no es reconocido un apóstol como tal dentro del grupo de los apóstoles porque no fue elegido directamente por Jesús en el momento que él estaba con vida, sí lo hace después. Y lo vemos precisamente en el libro de los Hechos. Otro punto importante que no se nos debe de olvidar es que el libro de los Hechos de los Apóstoles está de manera conjunta con el Evangelio de Lucas. Es decir, estos dos textos que encontramos actualmente separados son en realidad uno solo, corresponden al escrito de Lucas. Sin embargo, la Iglesia Católica tuvo a bien separarlos para que nosotros entendamos cuál es la situación que se vive primero en el Evangelio, que solamente se refiere a Jesús, y la siguiente parte, que es el hecho de los apóstoles, cuando los apóstoles salen a predicar. ¿Sale? Por eso es que nosotros los tenemos separados, aunque en sí mismo estaban juntos. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que la palabra evangelio significa la buena nueva, tal cual es así. Nosotros sabemos que la buena nueva es propiamente Jesús. Por eso cuando nos hablan de qué es el Evangelio, pues el Evangelio solamente puede ser uno, que es la vida de Jesús. Solamente hubo un Jesús, un Jesucristo que muere por nosotros y que resucita. Por lo tanto, ¿cuántos evangelios existen? Solo uno. ¿Cuántos evangelistas nos hablan de él? Entonces tenemos 4 reconocidos, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué decimos que 4 reconocidos? Porque recuerden que también existen los evangelios apócrifos. Y esto de evangelios apócrifos se refiere a que sí nos hablan de algunas cuestiones de la vida de Jesús, pero no son reconocidos por la Iglesia Católica. ¿Por qué no están reconocidos por la Iglesia Católica? Bueno, el hecho no es de que no sean ciertos, es que no tenemos la certeza, bueno, los historiadores y quienes se encargan de estar infundidos del Espíritu Santo para determinar qué evangelio o qué texto está relacionado y es verídico
respecto a la vida de Jesús. Entonces, sí existen, se llaman apócrifos porque no están reconocidos por la Iglesia Católica como verdaderamente ciertos infundidos por el Espíritu Santo. Por eso cuando nos preguntan quién es el autor de la Biblia, pues el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y cuando tenemos cierta duda, pues entonces no lo vamos a mezclar, está aparte. Puede llegar un momento en el que el Papa, con la infalibilidad que tiene, es decir, que pues no se equivoca porque está lleno del Espíritu Santo, pues entonces pudiéramos llegar a entender que pudieran ingresar un evangelio apócrifo. Lo dudo mucho, sin embargo, pudiera ser que en algún determinado momento esa situación se diera. Ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen para que el cristianismo pueda expandirse en el Imperio Romano? ¿Y por qué era tan importante el Imperio Romano? Punto número 1, la construcción de Roma. Cuando nos dicen que todos los caminos llegan a Roma, es que literalmente es cierto. La construcción o el estilo arquitectónico que tiene nos permite tener ciertas calzadas o modos de comunicación de caminos empedrados y todos literalmente llegan a la capital Roma. Por lo tanto, es un centro para poder expandir. Los apóstoles sabían esto y el primero en dirigirse hacia Roma es Pedro. ¿Qué sucede con los demás? Bueno, pues Roma expande porque también tiene diferentes sistemas portuarios, puertos, en donde llegan la gente, llegan las mercancías y entonces obviamente que es un destino al cual pueden llegar y también del cual pueden salir. Por lo tanto, era muy importante consolidarse como cristianos católicos en Roma. Otro de los factores importantes que nos ayuda a entender esta situación la da también el hecho de la cultura helenista. Roma toma la cultura helenista y la hace propia y tiene como lengua oficial el griego. De ahí que nosotros sepamos que nuestra traducción latinoamericana de la Biblia proviene del griego. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente inmersos en la cultura helenista, en la cultura griega, que se fusiona y por eso se llama cultura greco-romana. Así como nosotros nos llamamos judeo-cristianos, porque nuestra base es judía, puesto que Jesús era judío. Sin embargo, cuando Jesús instituye el cristianismo como tal, nos consideramos como una raíz judeo-cristiana. Judía por Jesús y cristiana porque somos cristianos. Los que seguimos al Jesús que muere en la cruz, eso es el nombre de Jesucristo. Cuando muere Jesús, recibe el nombre de Jesucristo, Jesús el que muere en la cruz. Antes de morir Jesucristo, recibe el nombre únicamente de Jesús. Recuerden que es precisamente después de este momento que se le llama Señor, porque el término Señor era ocupado únicamente para Papá Dios, y quien lo hizo o quien le llamó Señor antes de este momento fue precisamente Pedro cuando le da la primacía. Esa es la razón por la cual Jesús le dice, esto te lo ha dicho el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto es para que vayamos relacionando lo que ya trabajamos y lo que ya platicamos en clases anteriores. Otro de los factores importantes es el hecho y la necesidad de la búsqueda religiosa, la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros sabemos que los antiguos pueblos, sobre todo los romanos, estaban acostumbrados a adorar imágenes, lo que nosotros entendemos como el paganismo. Y que obviamente, pues ellos tenían ofrecimientos sangrientos, cruentos, porque se derramaba sangre. De hecho, parte de la diversión popular era precisamente que en el Coliseo se presentaran algunos de los soldados, los esclavos, y los martirizaran, y eso formaba parte de la fiesta popular. Era muy común. Tan común que, por ejemplo, era normal que una persona que no quisiera tener a sus hijos, pues los dejara abandonados en cualquier lugar en la calle. Era para ellos algo normal. No estaba dentro de algo que fuera impensable o que fuera inhumano. Para ellos era totalmente normal, ¿sale? Otra de las cuestiones por las cuales es importante estudiar esta situación de la búsqueda religiosa, recordarán que cuando vimos en la carta de Pablo a los romanos, nos explica que llega un momento en el que ve una estatua y les dice, el Dios desconocido. Ustedes tienen hambre del Dios desconocido, pues yo les presento al Dios desconocido. Ese Dios desconocido que ustedes buscan es el Dios de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no solamente les introduce al Dios de Israel, que está
papá Dios, sino que también les introduce el hecho de que Jesús es el Mesías, y obviamente esto no puede ser si no existe el Espíritu Santo. Porque para que hablemos de Dios como tal no podemos separarlos, están juntos. Está Papá Dios, está Jesús Dios y está el Espíritu Santo Dios. De acuerdo, la Santísima Trinidad no se puede separar, está totalmente junta. Existieron algunos otros factores que dieron a pie la gran persecución religiosa. ¿Por qué? Pues porque la persecución religiosa se daba a los cristianos como tal. Porque no solamente era un movimiento religioso, para ellos también era un problema político, porque estaba cobrando fuerza. Por lo tanto, para los imperios era importante expulsarlos y dejarlos fuera y no reconocerlos. De aquí es como nacen los primeros mártires. La palabra mártir significa testigo. Obviamente que ahorita en nuestro lenguaje popular decimos, ay, deja de hacerte el mártir, ¿vale? Pero bueno, el ser mártir significa que nosotros tomamos como cierto y verdadero un ideal y una creencia. Y cuando la seguimos como tal, hasta defenderla al punto de que nadie quisiera movernos de ahí, bueno, pues por eso se convierten en mártires, ¿de acuerdo? Es cuando tenemos una postura de la cual defendemos tanto que podemos incluso llegar a morir por defender ese ideal. ¿Queda claro hasta el momento? Espero que sí. Después tenemos otras cuestiones importantes. La religión católica, la religión cristiana católica, fue en determinado momento llamada ilícita, es decir, estaba fuera de la ley porque no estaba reconocida. Por eso es que hubo esta persecución religiosa. Hubo muchísimas persecuciones. Lo único es que no eran juntas, eran como intermitentes. Empezaba, medio terminaba o se calmaba y después volvía con más fuerza, después se medio calmaba, dependiendo de quiénes eran los que estaban al frente de los imperios. En este caso vamos a hablar de tres persecuciones religiosas que son las más destacadas. No son las más importantes porque en realidad yo pienso que una persecución no puede ser importante, sin embargo, sí es necesario que aprendamos el por qué existían estas persecuciones. La primera de ellas que podemos recordar es la que sucede con el imperio de Nerón, porque esto sucede más o menos en el año 60-64 después de Cristo. Lo que hace Nerón es acusar a los cristianos de incendiar la capital, que es Roma, y entonces persiguen a estos y como consecuencia mueren tanto Pedro como Pablo. Y todo esto sí lo podemos encontrar en la Biblia. De los otros dos, no. O sea, de las otras dos persecuciones religiosas, en realidad no hay gran cosa dentro de la Biblia, pero si nosotros queremos entender cómo muere Pedro y cómo muere Pablo, sí lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda persecución religiosa, que también es bastante fuerte, es la que se vive en el año 250 también después de Cristo, y el encargado es Nerón, es cierto, es Decio. Decio lo que hace es, en vez de perseguir a los cristianos como tal, al pueblo, persigue a los obispos y a los sacerdotes. Y entonces el más fácil es, ¿es un obispo? Lo matan. ¿Es un sacerdote? Pues hay que matarlo. Terminó y destruyó también muchísimos pequeños templos que se estaban edificando para hacer la oración. Se destruyeron muchos vasos sagrados, se destruyeron muchas reliquias y pues obviamente ahí es en donde nacen los primeros apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que renuncia a su fe. Es decir, aquel que sí tuvo una fe, aquel que sí quería morir por Cristo, aquel que sí seguía, pero que después de todo esto que vivía, pues terminaba renunciando a Dios. De ahí salen los apóstatas, ¿de acuerdo? Y vamos a la persecución más violenta que tuvimos como pueblo católico y fue la que se vivió a cargo de Diocleciano. Esto sucede en el año 306 después de Cristo. Diocleciano tiene muchas cosas buenas que nosotros podemos recordar, sobre todo del lado del derecho romano, porque técnicamente es el que instituye los lineamientos jurídicos que tenemos actualmente y que nosotros respetamos. O sea, muchos de los lineamientos y muchos de los elementos que provienen del derecho romano que le dan base a prácticamente todo el derecho en todo el mundo, pues nacen a partir de este que incluye la tetrarquía, es decir, 4 gobiernos en uno solo. Aunque él era el monarca general, ¿no? Pero técnicamente nos da los límites y es muy recordado por las cuestiones legales,
pero en el lado cristiano, en el lado humanístico, en el lado religioso, pues es la persecución más sangrienta que nosotros tuvimos. Y no solamente destruyó templos, técnicamente él sí iba con el ámbito y con la intención de destruir la fe y la religión cristiana, que afortunadamente no se destruyó, no se eliminó, y esto es porque es divina. ¿Y por qué digo que es divina? Porque tal cual nos lo dicen en los textos bíblicos. La religión continuará porque por más que vengan diferentes opresores, ahí conocemos que es cierta y verdadera. Tal vez pueda disminuir, pero nadie la puede eliminar porque tiene una base que es divina. Y esta base divina pues es Jesús. Por eso el nombre de religión que ya habíamos platicado con anterioridad. ¿Dónde se realizaban las celebraciones eucarísticas o las reuniones de oración? En las catacumbas, es decir, en los cementerios que están subterráneos debajo de la tierra, y que ahí es en donde la gente, donde los primeros cristianos se tenían que reunir para poder celebrar. Tenían diferentes elementos para poder distinguir que en esa catacumba o que en ese lugar se realizaría la oración. Eso se les llaman símbolos. No se les olvide la diferencia entre un signo y un símbolo, por favor. Tenemos, por ejemplo, lo voy a tomar de la explicación de los libros para que ustedes lo vean. Tenemos primero el orante. El orante, que es nosotros lo vemos como aquel que nos da la reflexión sobre la felicidad de ir al cielo. Cuando nosotros cuando nuestros cristianos veían una figura, un símbolo diferente a esto, el orante, se refiere a la felicidad eterna. Después tenemos el ancla. El ancla nos ayuda a distinguir la resurrección. Por eso, como símbolo, nosotros lo podríamos tener como el antecedente de la cruz. Así como nosotros actualmente sabemos que la cruz es el símbolo del amor por el cual Jesús muere crucificado y nos da, gracias a su amor, la salvación, era el mismo significado que tenía el ancla. Y por último tenemos el gallo. El gallo también era muy importante porque nos recuerda el nacimiento. Nos ayuda obviamente a entender lo de la vida nueva. Esta vida nueva, algunos lo relacionaban con el gallo y otros tantos, por ejemplo en la iglesia de Anacapri, podemos encontrar el ave fénix, aquel que de las cenizas vuelve a resurgir para darnos la vida. Entonces, estos símbolos eran muy importantes porque cuando los cristianos veían que estaba este símbolo, sabían perfectamente que ahí se realizaba una celebración. No es una celebración eucarística como la tenemos ahorita, pero sí es un antecedente de la celebración eucarística porque ya empezaban a compartir el pan. Hacían el mismo gesto que tenemos actualmente en cada celebración. Partían el pan, lo compartían entre todos. Vertían el vino y lo compartían entre todos. Entre todos hacían la oración de los fieles. Entregaban sus bienes para vivir en comunidad, en el ofertorio. Entonces, comenzaban con la luz, que es el inicio de los cirios, que es de la base judía, y posteriormente la gente salía a predicar lo que ellos escuchaban de los textos bíblicos, ¿de acuerdo? No se llamaban textos bíblicos porque todavía no estaba formada la Biblia. De ahí nace algo que nosotros llamamos los padres de la iglesia. Así como tenemos el padre de la fe, que es Abraham, porque tuvo mucha fe y nos enseña cómo vivir nuestra fe obedeciendo fielmente a Dios, también tenemos padres de la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Se acuerdan que habíamos visto tradición con minúscula y tradición con mayúscula? Bueno, los padres de la iglesia son los que forman la tradición con mayúscula. Es decir, aquellos que le van dando forma a lo que nosotros conocemos actualmente como liturgia. Liturgia es el orden en que nosotros tenemos los momentos sagrados, tanto para hacer la oración como para los utensilios, etcétera. Todo está inmerso en la liturgia. Es un orden sagrado. Este orden sagrado es para que nosotros podamos llevar el culto o nuestra oración de la manera correcta. A ellos, los que lo fueron formando, se les llaman padres de la iglesia. Tenemos muchos ejemplos de padres de la iglesia. Entre ellos podemos recordar, por ejemplo, a Justino, podemos recordar a Ignacio de Antioquía, podemos recordar
a muchísimos otros que nos ayudan a entender lo que actualmente nosotros realizamos en una celebración eucarística. Chicos, espero que este momento les haya ayudado a despejar algunas dudas. No se les olvide que tenemos una evaluación digital. Podrían venir este tipo de preguntas. Si tenemos algún otro cuestionamiento, no se les olvide que está activado el chat. Entonces, pues los espero en la siguiente cápsula. Que sean muy bendecidos, nos vemos y no se les olvide hacer oración. ¿De acuerdo? Bye, chicos.